Ponga expectativa en su corazón, dice la palabra, que la fe viene por el oír. Pues la fe viene por el oír. Cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que escucha lo que Dios ha hecho, eso te inyecta de fe. Eso dice, yo también lo puedo hacer. Ellos llevan ya un par de años en este lugar, llegaron en una circunstancia X donde Dios llegó a su vida, restauró su relación y no solo eso, se casaron, ahora son líderes del ministerio y en el área que ellos quieren compartir lo que Dios ha hecho en el área de su empresa. Así que pongan mucha atención de lo que van a compartir. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Suena muy despacio. Bueno, mira, nosotros queríamos compartir algo. Bueno, han pasado muchas cosas desde que nos casamos. Cosas, bueno, nos han pasado cosas malas, pero hemos estado siempre firmes y acá. Siempre en el camino, nunca nos hemos apartado. Hemos pasado circunstancias súper complicadas, pero a veces uno lo primero que cuenta es, no sé, lo bonito. Hace un año aproximadamente vino el pastor Bayer y nos dio una palabra. Bueno, ha dado varias, que varias también se han cumplido, otras que están ahí en proceso. Y una de las cosas que en ese periodo habíamos estado nosotros viendo la posibilidad de comprarnos una casa. Y habíamos hecho algunos trámites, nadie sabía de esto, y él vino y nos dijo, van a tener su casa. Y nosotros quedamos así como, ¿cómo sabes? ¿Cómo lo supo si nadie sabía de este proceso? Y bueno, así, haciendo un poco corto el trámite, hace una semana, no, hace un mes aproximadamente, firmamos la escritura de nuestra casa. Es una casa. Nosotros cuando llegamos, nosotros nos fuimos a vivir a Wynn y arrendamos una casa que era la casa muy bonita y fuimos a ver otras casas y obviamente hay un montón de papeleos que piden, no alcanzaban, las lucas era, uno decía, pucha, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Cómo voy a tener eso? A veces uno se tiende a boicotear mentalmente y ven las capacidades de uno. De repente uno ve los números y dice, chuta, no me da para eso. Pero Dios conoce nuestros corazones y precisamente ese día que fuimos a vernos en la casa, nos encantó una casa más grande y después una persona de otra iglesia que es de la misma cobertura, que es corredor de propiedades, nos llevó, nos mostró esa casa y era la casa que habíamos visto en un inicio, que no nos dieron los números y bueno, solo Dios sabe cómo hizo esto, porque si uno ve los números dice, ¿de dónde saco plata para poder comprarme algo propio, considerando todas las exigencias que piden, cómo están las tasas? Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Hace un mes que firmamos nuestra escritura y todavía no lo creemos. O sea, es algo que a veces cuesta entender, sobre todo que todavía no nos vamos a la casa. El día que yo creo que nos vamos a la casa, vamos a aterrizar y decir, wow, Dios lo hizo. Y otra de las cosas que a lo largo de todo este periodo, desde que llegamos acá al ministerio, nos casamos y se desataron un montón de bendiciones. Yo soy kinesiólogo, para los que no me conocen, y tenía una consulta en Puente Alto de 12 metros cuadrados. Los papás los conocí ahí yo porque fueron a mi consulta, se atendieron y don David y no tenía idea que eran pastores, yo los atendí y en esa consulta tenía un montón de precariedades dentro de obviamente lo bueno que me estaba bendiciendo en ese momento. Yo en ese momento no estaba en el camino de Dios, era una persona atea, cuestionaba todo. Y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué llevó a los papás ese día a la consulta. Y bueno, desde que hemos estado caminando en la iglesia y en el camino de Dios,
hemos sido enormemente bendecidos. O sea, yo creo que todos pasamos cosas malas, pero dentro de las cosas malas a veces son, y soy un convencido de que son más las cosas buenas que nos da Dios. Hoy en día, de haber tenido una consulta de 12 metros cuadrados, tengo una consulta de más de 200 metros cuadrados. Tengo todo lo que quise tener en un momento ahí, una escuela de karate, que yo también hago karate. Tengo ahí la escuela de karate, tengo el gimnasio ahí, tengo mi consulta ahí. Y bueno, de haber estado hacinado, haber tenido todo ahí amontonado, y Dios nos ha bendecido de una manera enorme que a veces cuesta entender. A veces uno dice, no somos merecedores de tanto. Así que lo único que queda es agradecer y ser fiel a Él. A veces cuando uno recibe una bendición se olvida de Dios, y nosotros hemos sido convencidos de que no hay que hacer así. He visto muchos casos y amigos que han tenido cosas y después se olvidan, pero como consejo, siempre hay que caminar en el camino, nunca alejarse de Él. Hay que ser fiel en lo poco, y Dios bendice en lo mucho. No sé por qué se acopla. Ahí sí. Vamos a poner para acá. Yo, cuando quisimos dar este testimonio, queríamos darlo hace rato. Porque sabemos que el testimonio, ¿cierto?, es donde el Señor se mueve, se glorifica, y así como hace cosas con uno, cuando uno da testimonio de la bendición y del milagro que Dios hace en nuestra vida, se vuelve a repetir. Pero se vuelve a repetir en el que lo cree. Y yo le vengo a decir hoy día, hermanos, tienen que tener una fe loca. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo, caminando y no caminando antes en el Señor, yo siempre hablaba y le digo, el Señor te puso en mi vida para que tú me trajeras de vuelta. Porque yo crecí en una familia cristiana, como a los 15 años dejamos de ir a la iglesia, no sé por qué, nunca más nos congregamos en ninguna parte, y yo viví en Egipto, desde los 15 años hasta que conocí a Vladi a los 30 y algo. Nunca pasé cosas tan terribles, gracias, porque el Señor siempre guardó mi vida. El Señor siempre guardó mi vida y siempre guardó mi corazón. Pero yo les digo que tienen que tener una fe loca, porque yo siempre repetía la frase porque me la sabía, porque se la escuchaba a mi mamá, a mis tías, que decía, Dios proveerá. Entonces, típico que uno trabaja todo el mes, ¿cierto? Llega a fin de mes, llega el sueldo y uno dice, me lo voy a comprar, total, Dios proveerá. Y uno lo hace así, ¿cierto? Así como a la ligera. Yo puedo decirle hoy día, hermanos, que yo he comprado 2 propiedades sin ni un 20, sin ni un peso. Después que yo estuve un tiempo viviendo sola, no podía comprarme nada, me costó mucho arrendar para vivir cuando yo estaba sola. Lo logré hacer, y de un día para otro se abrieron los accesos y me dieron un crédito hipotecario a mí sola, y yo me compré un departamento. Yo no lo podía creer, porque yo estaba vetada en los bancos, teníamos una deuda anterior a eso, que no me daban crédito en ninguna parte, no me abrían ni siquiera para sacar una tarjeta de una casa comercial, nada. Y el Señor me dio un departamento. Gracias, Señor. Y yo dije ese día, Señor, yo te doy gracias, porque yo nunca pensé que iba a poder hacer esto, porque uno siempre piensa que las cosas las hacen las fuerzas de uno. Pero si tú me diste esta bendición, yo te la agradezco, pero yo no voy a vivir aquí toda la vida. Y usted me dirá, uy, la malagradecida. Le costó tener el departamento, se lo acaban de entregar y está diciendo que no va a vivir ahí. Yo dije, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé dónde, pero tú me vas a dar una casa. Porque yo no quiero vivir en departamento toda mi vida. Este departamento va a ser mi jubilación, va a ser con lo que tú vas a cubrir mi vejez, pero yo no voy a vivir aquí siempre. Yo te lo agradezco, lo voy a disfrutar, lo voy a cuidar, pero tú me vas a dar una casa. No sé cuándo y no sé dónde. A los 5 años de eso nos fuimos a vivir. Bueno, en ese periodo después yo conocí a Vladi, yo no conocía a Vladi ahí. Nos conocimos, nos casamos, llegamos al ministerio, nos fuimos a vivir a Wynn y el Señor nos llevó a una casa. Nos llevó a una casa que yo quería, con el dormitorio principal en el primer piso, no en el segundo piso. Nos llevó a una casa que tenía una salamandra, que era lo que Vladi quería. Quería una salamandra.
y con la posibilidad de poder comprar esa casa. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Felices, le contamos a los papás, le mostramos. Hay que hablar. Bueno, es hermoso todo lo que están viviendo. Pero Dios no hace nada sin que primero no te lo diga. Sí. Cuando él estaba en esa oficina de 12 metros cuadrados, donde teníamos que entrar de lado, para que entrara un cliente tenía que salir el otro porque no podían cruzarse los dos, ¿cierto? ¿Era así? Se llovía, la alfombra, habían, ¿cómo se llama? ¿Hongos? Pitufos, tenía pitufos. Sí, de todo lo que usted pudiera imaginarse en una alfombra estaban ahí. Y un día le profetizamos. Yo le dije, te veo en una... Yo veía un segundo piso con oficinas. Y ese fue el primer lugar donde te cambiaste, que fue ahí en... ¿Cómo se llama la calle? Ciudad del Sol, en la Ciudad del Sol, en Puente. En la Ciudad del Sol. Y fue el primer lugar donde le llevo. Y cuando yo llegué a ese lugar, con mi esposa fuimos ahí. Y vimos el lugar, dijimos, este es el lugar que Dios me mostró. Le había profetizado yo, después le profetizó José Luis, después mi esposa también lo profetizó. Y cada uno sin porque de repente la gente piensa esto. No, si ellos se contaron y se pusieron de acuerdo y por eso todos manejan la misma información, ¿no? Y no es eso, es el Espíritu Santo que te da testimonio, que te habla de la gente, que te dice lo que le está ocurriendo y lo que te dice a ti después se lo dice a otro y te lo dice a otro. Y si podríamos decir que hay un sapo aquí, es el Señor, porque Él nos revela. Y así cada paso que yo han dado no ha sido así al azar, sino que hay una palabra de Dios por medio que ha ido afirmando eso. ¿Por qué tengo que afirmar esto de la palabra? Porque uno profetiza. Mi esposa profetiza. Varios hijos de aquí profetizan. Juan muchas veces profetiza a la gente. Y hay un feedback. O sea, yo te hablo algo y eso se cumple. No porque seamos los mejores, sino porque Dios está hablando a través de nosotros. Y el fin de esto no somos nosotros, es que tú entiendas, tú sepas y tú creas que Dios está hablando. Si tú lo crees, si tú crees la palabra de Dios se mueve. Lo que ellos viven no ha sido una casualidad. Dios lo ha ido llevando por un camino. Dios lo ha ido haciendo caminar por un camino y por un proceso. Y todo lo que ustedes ven cumplido, completado en la vida de ellos, solamente Dios que ha ido marcándoles el camino en cada etapa de su vida desde el momento que se ordenaron. Que era lo que oraba cuando estábamos aquí todos. Dios se mueve en el orden. Mientras no haya orden, no esperen mucho. Dios te va a dar quizás por misericordia. Pero cuando Dios ordena tu vida, ordena lo que está dentro, ordena tus sentimientos, ordena todo lo que está desordenado, Él comienza a hacer que fructifiques. Así es Dios. Y esto es ¿por qué lo contamos? Por el poder del testimonio. ¿Alguno de ustedes ha pedido una casa? Señor, quiero una casa, pero no tengo con qué. Créalo. No suéltelo, no lo suelte, créalo. Ella quería una casa y no tenía con qué. Yo no tenía ni un 20 para dar pie para esa casa. Y eso es fe, la fe en movimiento. Sí. Así que gracias, hijos, por contar este testimonio. Y si tú lo crees, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo.